Y ya estamos en comunicación, tal como le habíamos prometido, con el vicegobernador de la provincia de Río Negro. Él es Pedro Pesati. Ya le damos la bienvenida a Radiográfica. Vicegobernador, ¿cómo está usted? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti le dan la bienvenida a Radiográfica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto participar de este momento. Muchísimas gracias por atendernos. Y usted está allí en Viedma, ¿no? Sí, en Viedma, en la capital de la provincia. Sana envidia, ¿qué le podemos decir? Sí, qué lindo. Es lindo. ¿Conocen Viedma? Sí, Sí. hermoso. Tiene río, tiene playita, tiene de todo. Y Viedma está recostada sobre el río y a 30 kilómetros del mar, ¿no? Donde comienza el camino de la costa que tiene mi provincia, un camino que desde el balneario del Cóndor, que es el primer balneario que nace en nuestra costa rionegrina, inmediatamente después de la desembocadura del Río Negro, un camino, como dije recién, que recorre toda la costa de la provincia, desde ese lugar, desde el Cóndor, desde el faro del Río Negro, hasta el puerto de San Antonio Este, recorriendo infinidad de playas, ¿no? Y lugares muy encantadores, porque son lugares no solamente donde uno puede experimentar un cara a cara con la naturaleza, por las enormes playas, sino también porque proponen muchas actividades, ¿no? Primero que las aguas nuestras son muy cálidas. Parece por ahí llamativo esto, porque somos una provincia patagónica, pero bueno, por un efecto que provoca el Golfo de San Matías con sus grandes mareas, las aguas del Golfo se van incorporando temperatura durante el verano por la transferencia de temperatura que se produce con las áreas que quedan expuestas al sol cuando la marea baja, y como el Golfo y más al oeste del Golfo no tiene un gran movimiento de sus masas, digamos, de su masa oceánica, digamos, porque no es mar abierto. Bueno, eso hace que las aguas se vayan templando y que tengamos las aguas más cálidas de todo el litoral argentino, ¿no? Así que siempre es una muy buena propuesta conocer el mar acá en la provincia, porque la primera sorpresa que todos se van a llevar es que el agua es más cálida que en cualquier parte de la Argentina. O sea, en cualquier momento le caemos, vicegobernador. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran. No le cuesta mucho convencernos, ya estamos convencidos. Ya estamos convencidos. Después el río, ¿no? El Río Negro es un río, el más importante, por supuesto, que hay en la Patagonia, un río que tiene un caudal aproximado de unos 900 metros cúbicos por segundo. Depende, por supuesto, de los momentos del año, pero es más o menos ese es el caudal. Y un río que acá en el tramo inferior ofrece, bueno, infinidad de lugares para poder disfrutarlo, tanto para bañarse en él como para hacer actividades náuticas, o simplemente para poder disfrutar lo que significa contemplar el río en un espacio de naturaleza tan puro como el que el río nos ofrece, ¿no? Así que realmente Viedma es una ciudad privilegiada, además de ser la ciudad más antigua de la Patagonia. Sí, bueno, no vamos a hablar de aquel proyecto que pudo ser y no fue, de ser la capital del país, pero bueno, eso será en otro momento que vamos a recorrer. Ahora lo vamos a llevar por un camino menos simpático, que es hablar de las aguas cálidas de las playas, del mar, en las corrientes cálidas de Viedma, y también ahí tienen unas hermosas playas. Lo vamos a llevar un poquito a algo menos simpático. ¿Pudo ver el discurso de ayer? ¿Pudo seguirlo del presidente Milei? Sí, por supuesto que lo escuché. Bueno, todavía sigo reflexionando algunas cosas que tienen que ver con lo que dijo ayer, ¿no? Que digo, más allá de, ¿no? Comentábamos de esto de agredir a unos cuantos
sectores, diferentes sectores. ¿Cómo lo ve en perspectiva con el tema de la relación en cuanto a las provincias, ya que, digo, hay una convocatoria para un pacto, un acuerdo el 25 de mayo, que es la convocatoria que hace previo al condicionamiento de firmar la ley ómnibus, lo que fue la ley ómnibus, pero también con la proximidad del encuentro de la Patagonia, el encuentro de parlamentarios y gobernadores patagónicos? Bueno, en primer lugar, por supuesto que uno no puede negar la necesidad de que exista un diálogo entre la nación y las provincias, porque es lo que venimos reclamando nosotros, ¿no? Creo que eso Milei lo interpretó y de alguna manera hay algo de lo que dijo ayer en esa dirección. Ahora bien, el diálogo, ¿cómo prospera? ¿Cuándo un diálogo se transforma en diálogo fecundo? Y yo creo que un diálogo se transforma en diálogo fecundo en la medida en que las partes que están con voluntad de dialogar no ponen requisitos sine qua non para establecer esa relación de diálogo. Es decir, si el diálogo es, primero me tenéis que firmar esto para que yo dialogue con vos, o vos me tenés que dar esto para que yo dialogue con vos, y bueno, me parece que eso no es bueno. El diálogo es, primero, sentarnos a conversar, sobre todo cuando este presidente no dialogó nunca. Tiene una persona que es muy dialoguista, aparentemente, yo no lo conozco, pero sí puedo observar que es el ministro del Interior. Un hombre que aparentemente, por lo que dicen quienes lo conocen, es un hombre que tiene una apertura como para dialogar y además con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, en el caso del presidente no ha tenido ese ejercicio nunca y no sé qué concepto de diálogo tiene. Yo tengo un concepto de diálogo, que es el que me parece a mí tenemos más o menos todos. Para dialogar primero hay que partir de la base de que ni el otro, ni yo, ni nadie tiene la verdad, y que en ese proceso de diálogo, bueno, van a ir surgiendo aquellas cosas que tenemos en común, las cosas que podemos compartir, probablemente también las que no vamos a poder compartir, las que nos van a distanciar, pero esas cosas serán las que tendremos que ir acordando, como sucede siempre en una sociedad democrática y en un país federal como el nuestro, donde las provincias tienen la autonomía de origen y que está consagrada, por supuesto, en la Constitución, y que en función de esa autonomía las provincias también tienen una capacidad de decisión en donde el gobierno nacional no puede intervenir, ¿no? Y debe respetar esa capacidad. Por eso no sé muy bien cómo va a devenir esto que ayer Milei ha propuesto. Yo como primera, digamos, como primera cuestión, por supuesto, bienvenido el diálogo, incluso el diálogo en cualquier condición. Lo importante es que nos sentemos a dialogar. Ahora, creo en el diálogo cuando realmente esa voluntad existe 100%, no cuando el diálogo se transforma en un ardid para hacerme entrar en un proceso que después posiblemente me dejen una encerrona, ¿no? Donde me hagan subir por una escalera hacia un lugar donde después me quiten la escalera y ya no pueda volver. Vicegobernador, en esa línea digo que usted señala de, bueno, un diálogo es otra cosa, ha dicho, o sea, no con estas condiciones de me votan primero esto, quiero hacer referencia a los 10 puntos que propone, sobre todo a las cosas que no propone, sentarse a discutir con las provincias. No habla de producción, no habla de industria, no habla de desarrollo nacional. Son 10 puntos muy puntuales que él se supone que él quiere discutir. Pero le quería preguntar una referencia que se hizo ayer al término del discurso, que la hizo el gobernador de Córdoba, Yarlora. Es, bueno, sí, el diálogo está bien, vayamos al diálogo, pero hay que resolver cosas de acá a mayo. ¿Cómo imagina estos 2 meses que vienen, hasta si es que se da esa reunión de mayo? Bueno, creo que también eso estuvo ausente, la realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que por ahí los seres humanos tenemos una tendencia a pretender que la realidad se adapte a lo que nosotros pensamos, ¿no? Uh-huh.
queremos meter la realidad dentro de nuestra cabeza para que la realidad funcione en función de lo que nuestra cabeza dicta. Y en realidad, yo creo que eso no es posible. Lo mejor siempre es que la realidad a uno lo transforme, ¿no? Yo no sé qué capacidad tiene una persona, un gobierno, de transformar en el sentido profundo de esta palabra la realidad de su tiempo. Yo sí lo que siempre creo es que los gobiernos lo que tienen que tener es la humildad de dejarse atravesar por la realidad de su tiempo, para que a partir de ese dejarse atravesar por la realidad de su tiempo puedan transformar sus puntos de vista previos a la llegada del gobierno para poder actuar de la mejor manera frente a una realidad como la que tenemos hoy o en cualquier momento. Y la realidad que hoy tenemos está marcando una agenda en lo social urgentísima, que estuvo ausente ayer. Usted sabe lo que es, seguramente, para casi la mitad de la población argentina, algunos dicen incluso un poco más de la mitad, estar expuestos a un deterioro paulatino y diario de sus ingresos, con un deterioro bestial de sus salarios, con aumentos en las tarifas, en los servicios, en los alimentos, que no han parado de crecer. Esa es la realidad que tendría que estar determinando la agenda más importante que hoy la Argentina tiene que enfrentar. Pero bueno, creo que hay una mirada sobre la realidad del país muy signada, muy inspirada en una concepción muy economicista de la realidad de la vida, ¿no? Yo diría que es casi una concepción de la vida, pensar que la vida se puede reducir siempre a términos de mercado. A tal punto que el presidente ayer dijo, vengo a ofertar un acuerdo, ¿no? La verdad que bueno, sí, yo no lo estoy criticando, cada cual puede usar el lenguaje que quiera, ¿no? Pero el lenguaje siempre de alguna forma nos muestra tal como pensamos, tal como somos. Y la vida es mucho más que las interacciones que se pueden producir en el plano del mercado, ¿no? De ese mercado que cuando se lo endiosa mucho termina siendo el más tirano de todos. No puede nunca el mercado transformarse en el organizador de la vida de las personas como se pretende. El mercado organiza una parte de la vida de una comunidad. Lo que nunca puede el mercado hacer es organizar el 100% de la vida de una comunidad. Cuando el mercado, si alguien pretende que el mercado organice el 100% de la vida de una comunidad, la comunidad deja de existir y es imposible la convivencia. El mercado no está, no tiene competencias, no tiene capacidades como para comprender las distintas situaciones que se producen en el ámbito de una comunidad, ni tiene competencias ni capacidades para comprender la condición humana en el sentido más profundo de esta palabra. Y creo que bueno, estas concepciones tan economicistas, tan mercantilistas, tan negacionistas de la dimensión política del ser humano pueden llevar a eso. Mire, si nos remitimos a la definición aristotélica del hombre, a esa definición, digamos, más clásica, ¿no? Sí. El hombre como animal político, ¿no? Creo que esa definición de Aristóteles, el hombre es un animal político, tiene una vigencia siempre. Y siempre es bueno hacer este ejercicio. Suprimamos en esa definición de Aristóteles la palabra política. ¿Qué nos queda del hombre? Solo nos queda un animal. Y el hombre no es un animal, es decir, que lo que humaniza al hombre es la dimensión política que tiene el hombre naturalmente y consustancial a su propia definición como tal. Y cuando se suprime la política, nos queda un animal o nos queda una sociedad totalmente salvaje, ¿no? Ahora, vicegobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
el presidente dice que no cree en el Estado, que tendría que desaparecer el Estado. Me hace acordar a Bakunin desde un punto de vista anarquista, pero desde el otro lado, que también estaban en contra del Estado. ¿Cómo pueden funcionar las provincias con un Estado nacional ausente? Sí, bueno, no creen en el Estado, pero debe ser el presidente que más estatización ha hecho en 2 meses. Claro. Ha estatizado la educación en proporciones que jamás nadie hubiera imaginado. Ha estatizado la salud en forma que nunca nadie antes hubiera imaginado, menos de Milei. ¿Cuántos alumnos que venían del ámbito privado han pasado a la parte pública? Claro. ¿Cuántas personas que se atendían con prepagas pasan a la parte pública? O a la parte estatal, a lo que tanto odian. Así que la verdad que es un chiste a veces, ¿no? Cuando uno lo escucha hablar, porque van a hacer reventar el Estado, porque el Estado está, digamos, asumiendo hoy demandas que no las tenía, producto justamente Claro. del feroz ajuste que está haciendo. Y la negación del Estado es casi una cuestión pueril, casi una cuestión que no tiene ni, digamos, no sé si la podría fundamentar realmente. No sé, el Estado es consustancial a la condición humana, es la forma en que los seres humanos nos organizamos. La posibilidad de pensar una sociedad sin Estado es, bueno, utópica, qué sé yo, pero no hay posibilidad, por lo menos en el siglo XXI, en este tiempo, de que exista una sociedad sin Estado. Por ejemplo, en mi provincia, ¿cómo haríamos para tener una provincia sin Estado cuando la provincia, como todas las provincias, prestan servicios tan esenciales como educación, salud y seguridad? Imaginen que desaparezca el Estado. Bueno, nos quedaríamos sin esos 3 servicios fundamentales. Mi provincia, prácticamente el 85% de los recursos presupuestarios los afecta y los invierte en estos 3 servicios. Y creo que el resto de las provincias más o menos deben tener la misma proporción en lo que respecta a la aplicación del gasto. Lo que pasa es que la realidad de la nación y de la provincia, bueno, son distintas. Y Milei se ha encargado de estigmatizar y de embarrar tanto la cancha, como que las provincias son entelequias, y incluso como que están casi para gastar solamente, no sé, en recitales. Y bueno, la verdad que no es así. Las provincias, el 85%, en el caso de Río Negro, se gasta para sostener las 1000 escuelas que tenemos, los más de 120, 130 hospitales y centros de salud que tenemos en nuestros 220.000 kilómetros cuadrados de extensión, donde tenemos que tener presencia de la salud, de la educación y de la justicia en lugares muy chiquititos a veces, que están perdidos en la meseta de Somoncura, pero que hay que estar ahí porque hay hermanos nuestros que necesitan tener esos servicios. Así que bueno, yo creo que hay un profundo desconocimiento a veces de lo que pasa en las provincias. A nosotros nos sacaron con el Fondo de Incentivo Docente 12.000 millones de pesos. Y no es moco de pavo para una provincia como la nuestra, que es una provincia chica. Le están sacando 50, 60 lucas del bolsillo cada docente. Bueno, la decisión del gobierno provincial, del gobernador de Tinec, que es hacer el esfuerzo como para que los docentes no pierdan lo que representa más o menos un 10% de su sueldo. 9-10%. Entonces, pero para la provincia es un esfuerzo más. Y así todo, ¿no? Podemos seguir sumando otras cosas, como el subsidio al transporte, que, dicho sea de paso, el subsidio al transporte se financia, su fuente de financiamiento es el impuesto a los combustibles. Los rionegrinos acá siguen pagando ese impuesto. Ahora no nos van a mandar la guita para el subsidio. Claro. La verdad que, bueno, mire, ayer lo decía el gobernador Tinec en la apertura de sesiones. En el año 83, cuando el presidente Alfonsín gobernaba la Argentina, el 58% de los recursos que recaudaba la nación en materia de impuestos se coparticipaban con las provincias. Hoy lo que se coparticipa con las provincias es el 32%, probablemente menos si consideramos estos últimos recortes de Milei. Es decir, que las provincias no estamos en el mejor de los mundos, y las provincias, si uno compara estas provincias con las provincias de hace 40 años atrás, son provincias que tienen el 100% de los servicios de educación, ¿no? Así que yo creo que si va a haber diálogo entre la nación y las provincias, ojalá que ese diálogo sea un diálogo real y sincero, y no un diálogo
totalmente dogmático, en lo que único que va a tener como único fin lograr que esa ley ómnibus salga aprobada a cambio de respetar a las provincias en cuanto a los ingresos que se le han quitado o a otra cuestión, digamos, ¿no? Pero lo que sí es, digamos, indudable es que hay un desconocimiento profundo sobre lo que sucede en las provincias y que cuando le quitan a las provincias se lo están quitando a la gente, no se lo quitan a una entelequia. Cuando quitan subsidio al transporte se lo quitan a los laburantes. En la Patagonia las distancias son muy grandes. ¿Qué sé yo? El otro día me estaba contando el jefe de una comisión nosotros tenemos municipios y comisiones de fomento. Las comisiones de fomento son comisiones en los pueblitos más chiquititos que tenemos, y me estaba contando un comisionado de fomento. En su pueblito viven muchos trabajadores, o la mayoría son trabajadores que están vinculados a la actividad frutícola, ¿no? O empleados de chacra, o empleados de alguna planta de empaque, etcétera. Para poder ir de ese lugar hasta su laburo, necesitan el colectivo. Y si el colectivo no está subsidiado, no pueden pagar el boleto bajo ningún punto de vista, porque tienen que hacer como 30 kilómetros más o menos para llegar al primer lugar donde tienen un ámbito de trabajo, ¿no? Un ámbito donde desarrollan su tarea. Y bueno, entonces hay cosas que, qué sé yo creo que hay un desconocimiento profundo de la Argentina, y que el ajuste, por supuesto, que están haciendo, lo hacen salvajemente, sin comprender las cuestiones humanas, sí, que están en el medio. Gobernador, no, perdón, vicegobernador, si usted quiere, a 4 años nosotros lo apoyamos para la gobernación. Vicegobernador, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, nos quedamos atentos al encuentro de los gobernadores y del Parlamento Patagónico, a ver qué pase allí y si el gobierno central mandará o no algún representante, pues no creo que el presidente que tenga la voluntad de estar presente. Así que seguramente lo vamos a estar contactando para ver qué pasó allí con esa agenda patagónica. Bueno, con todo gusto. Ojalá que que la reunión del 7 de marzo, mire, usted sabe que el 7 de marzo es una fecha muy importante para la Argentina, si bien no se conoce tanto, ¿no? El 7 de marzo celebramos nosotros acá justamente el combate que tuvo lugar el 7 de marzo de 1827 entre las fuerzas criollas que estaban aquí en Viedma, Patagones, contra el Imperio del Brasil, que llegó con una escuadrilla de 5 buques de guerra al mando de un oficial de origen inglés, el capitán Saint-Jeper, con la intención de apoderarse de este lugar. Y fueron derrotados por los criollos, por vecinas que se tuvieron que armar en defensa del fuerte, por negros libertos que obedecían a las órdenes del coronel Pereira, los gauchos a las órdenes del capitán Molina. En fin, una historia hermosa que tenemos y que tiene que ver con uno de los 3 grandes hitos de la defensa de nuestra soberanía, junto al combate de Obligado, a la vuelta de Obligado, y a la batalla de Malvinas, ¿no? 3 hitos de la defensa de la soberanía nacional. Y bueno, el 7 de marzo vamos a estar en Puerto Madryn, y también yo creo que es una fecha que va a tener esa connotación: defender la soberanía de nuestros pueblos, y defender la soberanía, sobre todo la soberanía política, que se pretende avasallar desde el gobierno de Buenos Aires. Muchísimas gracias, vicegobernador, y bueno, lo estaremos llamando para ver cómo fue y qué resultó de ese encuentro. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, hablamos con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, él es Pedro Pesati.